Es para mí un privilegio compartirle la palabra el día de hoy. De igual manera, una gran responsabilidad. Siempre intento decir esto antes de compartir la palabra porque realmente es una gran carga la que hay en el que comparte aquí enfrente de ser fiel a la palabra de Dios, ¿no? A dar el mensaje completo, correcto y adecuado a las ovejas de Jesucristo, darles el alimento que es la palabra de Dios. Para el día de hoy, el pastor me pidió que compartiera, siguiendo la serie que hemos estado hablando, que hemos estado escuchando aquí en la iglesia acerca de la oración. Y para esta tarde yo preparé un mensaje al cual titulé El poder de la oración con entendimiento. El poder de la oración con entendimiento. Y me voy a ir un poco rápido, hermano, porque usted sabe que los jueves utilizamos la segunda parte de la predicación para orar, y eso es lo que vamos a hacer el día de hoy también. Y le voy a pedir primeramente que incline su rostro y oremos a nuestro Padre. Padre Santo, te damos muchas gracias por este día, por todo lo que nos has dado y por sobre todas las cosas por la salvación que viene, Señor, a través de la sangre de tu Hijo Jesucristo. El Cordero inmolado que ofreció su vida en sacrificio por muchos, por nosotros los que hemos creído, Señor, y por aquellos que creerán en el mensaje, las buenas nuevas, las buenas noticias, Señor, de que ya alguien pagó por sus pecados, tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre, por lo que nos has dado, lo que has hecho por nosotros y por dejarnos escrita tu voluntad, por dejarnos escrita tu palabra, lo que tú quieres que nosotros sepamos, que nosotros nos alimentemos con ella, que nosotros hablemos, prediquemos, meditemos de día y de noche en ella, Padre Santo, para que podamos entenderte a ti, entender tu corazón, entender tu amor que has derramado, Señor, en la vida de tu Hijo Jesucristo, por su sangre, por nosotros. Gracias, Padre. Quiero, por favor, que usted abra su Biblia en el libro de los Hechos. Y déjeme comentarle que el libro de los Hechos fue escrito por un médico. El autor de este libro es el mismo que escribió el Evangelio de Lucas. Lucas, el médico amado, le mencionan. Este Lucas era compañero de Pablo en sus misiones, lo vamos a ver, bueno, si usted lee el libro de los Hechos, en capítulo 16 va a encontrar que este Lucas se refiere a él mismo junto con Pablo y Silas, que ellos andaban haciendo la obra de Dios. Este libro fue escrito por este médico Lucas y también el Evangelio de Lucas. Este libro ha sido llamado el Hecho de los Apóstoles. También se le podría llamar los Hechos del Espíritu Santo. Y también se le podría llamar los Hechos de Dios. Todo eso podría ser el título de este libro. Este Lucas escribe en el capítulo 1, versículo 1 de Hechos. Usted lee que dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Solamente este versículo nos da a entender que hubo entonces otro tratado, otra carta. Es el Evangelio de Lucas, al cual nos vamos a estar refiriendo constantemente. Le pido que vaya a Lucas 1, verso 3. Dice Lucas 1, 3: me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Es decir, si juntásemos el Evangelio de Lucas y el libro de los Hechos, tendríamos una historia completa desde el nacimiento de Jesucristo
hasta los últimos hechos registrados por sus apóstoles. La historia continua si nosotros los juntásemos. Pero en su infinita sabiduría, el Espíritu Santo separó estos dos libros en dos. El Espíritu Santo inspiró a Lucas a escribirlo esto en dos partes, porque del libro de Lucas al libro de los Hechos encontramos una notable transformación que ocurrió en medio de estos dos libros, lo cual es bastante sorprendente. Si nosotros leemos el último capítulo de Lucas, nos vamos a encontrar que los discípulos de Jesús se encontraban escondidos, estaban tristes, dice Lucas 24:17, espantados y atemorizados, confundidos y turbados. Esa era la condición de los discípulos. Es lo último que dice Lucas en su capítulo 24. Y los evangelios ciertamente nos enseñan cuál era la condición de los discípulos con respecto al entendimiento de ellos acerca del Antiguo Testamento. Eso nos lo mencionan los evangelios y el libro de Lucas. Porque en realidad, antes de la resurrección de Jesucristo, ellos no entendían que Jesús era el cumplimiento del Antiguo Testamento. Si usted recuerda, cada una de las ocasiones que Jesús les anunciaba acerca de su muerte en Lucas 9, vamos allá a Lucas 9, por favor. Lucas 9, versículo 43, dice: y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Que dice: mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. No entendían y tenían miedo de preguntar. No entendían que Jesús tenía que morir, que es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Más adelante, en el capítulo 18 de Lucas, verso 31, dice: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será escarnecido y afrentado y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Pero fíjese el verso 34. Pero ellos nada comprendieron de estas cosas, y esta palabra les era encubierta, y no entendían lo que se les decía. Antes de la resurrección de Jesucristo, hermano, esta era la condición de los discípulos. No entendían que Jesucristo era el cumplimiento del Antiguo Testamento. Es decir, no podían conectar a Jesucristo con el Antiguo Testamento. Esa era su condición. En Lucas 24, más adelante, acercándonos ya a los últimos pasajes, en Lucas 24, en el verso 13, vemos a dos de los ya muchos discípulos que se le habían juntado a Jesús, que creían en Él, que se reunían con los apóstoles, iban camino a Emaús, dice aquí. Jesús se les apareció y en el verso 17 les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Estaban tristes, hermano, porque no entendían. Verso 19, fíjese. Entonces Él les dijo: ¿qué cosas? Ellos les dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron
los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Fíjese, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Era una confusión para ellos, hermanos, porque ellos creían que Jesucristo, que el profeta que iba a venir, como dice Deuteronomio 18:22, los iba a librar de los romanos, igual que Moisés los libró de Egipto. No entendían, dice, y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Ellos no entendían, hermano, la plenitud del Antiguo Testamento. No entendían lo que Jesucristo, lo que había sucedido con Él. Y por lo tanto estaban tristes, confundidos, estaban escondidos. Dicen otros pasajes, estaban espantados, temerosos y turbados. No entendían. Pero en el verso 36 de Lucas 24, dice, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, fíjese, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu, Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Fíjense el verso 44. El verso 44 dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y ve el verso 45, ¿qué es lo que pasó hasta el último capítulo de Lucas 24? Verso 45, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Hasta este momento, hermano, los discípulos entendían todo lo que habían vivido con Jesús. Estuvieron con Él, caminaban con Él, veían sus milagros, pero no entendían. ¿Se acuerdan cuando Jesús multiplica los panes y los peces? Capítulos después, ellos fueron testigos de esto, y capítulos después, ellos mismos decían, y se va a enojar el Señor porque no trajimos pan. Y Jesús les dice, oh, hombres de poca fe, que no han visto cómo multipliqué y ustedes todavía no creen, no entienden, no saben quién soy yo. Hasta este punto, hermanos, Jesucristo les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Dice el verso 46, y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre de arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. Dice el verso 49, he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Este pasaje, hermanos, nos conecta con Hechos 1, verso 4. Fíjese lo que dice Hechos 1, verso 4. Y estando juntos, lo que acabamos de leer, estaban juntos, Jesús estaba con ellos. Y estando juntos les mandó las mismas palabras, que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? No entendían que Jesús había establecido su reino, pero de otra manera. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Vean el verso 8.
Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta lo que hemos leído, hermano, entiendan esto. Los discípulos no habían sido enviados a las naciones, sino hasta que fueron testigos de la resurrección de Cristo. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Pero no fueron llenos del Espíritu Santo, sino hasta que entendieron y comprendieron las Escrituras. ¿Sí se fija? La palabra discípulo es la palabra matzetes, que significa aprendiz, alumno. Ellos eran discípulos. Después Jesús los envía a las naciones hasta este punto, hasta que entendían las Escrituras. Ya los llamó apóstoles, que significa, es la palabra apóstolos, que significa delegado, comisionado de Cristo, enviado. No fueron enviados sino hasta que entendieron las Escrituras. Tenían que entender primero para después ser enviados. Es entonces en este libro de los Hechos que encontramos esta gran transformación de ser un discípulo a ser un apóstol, de no entender las Escrituras a entender las Escrituras. Y tan es evidente, hermanos, que entendieron las Escrituras, que si usted me sigue, depende de su Biblia, comúnmente las Biblias traen de alguna manera diferente las citas que se hacen en la Biblia al Antiguo Testamento. Si usted pone atención en eso, el libro de los Hechos está lleno de citas al Antiguo Testamento. En Hechos 1:15 dice que Pedro se levantó y de repente cita Salmo 69:25 y Salmo 109:8, lo que antes no entendía. En el capítulo 2, verso 14, Pedro nuevamente se levantó y citó Joel 2:28. Ahí en el verso 17 de Hechos 2. Después, Pedro mismo cita a David y el Salmo 16:8. En el verso 34 cita nuevamente el Salmo 110:1. En el capítulo 3, verso 22, Pedro cita a Moisés acerca de Deuteronomio 18:22. Después en el capítulo 4, verso 11, de la nada Pedro cita el Salmo 118:22. En el capítulo 4, verso 25, el Salmo 2:1, por primera vez en su vida lo entiende y lo dice. Usted lea, hermano, en su casa el capítulo 7 y va a encontrar que Esteban, desde el verso 2 hasta el verso 50, cita el Antiguo Testamento. Y después Pablo en el capítulo 13, desde el verso 16 hasta el 41, todas sus palabras son del Antiguo Testamento. Lo que no entendían, hermanos, ahora es lo que sale de su boca, porque lo entendían. Ahora entendían las Escrituras. Pero ¿qué hay de toda esta transformación, hermano? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Cómo es que estos hombres, si usted lee Hechos 4:13 a manera de burla, les dicen, estos hombres sin letras, estos hombres galileos que no fueron a las academias de Jerusalén? ¿Cómo es que estos hombres ahora hablan con entendimiento las Escrituras? ¿Qué hay, hermano, detrás de toda esta transformación?
Le voy a decir el secreto, hermano. Está en Hechos 1:14. Fíjese lo que dice. Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Todos, hermano, es decir, todos los que estaban reunidos. El verso 15 dice que eran 120 los que estaban reunidos. ¿Y qué hacían? Perseveraban, es decir, lo hacían continuamente. Unánimes, es decir, todos tenían el mismo sentir. Orar y hacer ruego. Esta es la gran característica, hermano, de los hombres y mujeres que entienden las Escrituras. Oran en todo tiempo. La oración, hermanos. Les leo Efesios 6:10, habla de la armadura de Dios. Y en el verso 18 dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Es parte de la armadura de Dios, hermano, la oración. En todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Le tengo que confesar, hermano, que cuando yo estaba comenzando a preparar esta enseñanza, yo tengo una lista, hermano, de versículos al final de mi Biblia, donde me gusta poner por apartados las categorías o, digamos, la concordancia de algunas cosas interesantes. Por ejemplo, tengo toda una nota de todos los versículos que hablan de por qué es bueno orar por la mañana. Y yo estaba pensando, les voy a hablar cómo es orar, para decirles, oren por la mañana, oren por la mañana, oren por la mañana. Y al estar estudiando me encuentro que Jesús pasó toda la noche orando. Dije, caray, pues también en la noche. Y luego abrí el libro de los Salmos, Salmos 55:17. Dice, orad por la tarde, por la mañana y por la noche, todo el día. Y dije, no, pues entonces eso no voy a predicar. Dice aquí, orando en todo tiempo, con toda oración. Yo dije, no, les voy a hablar que oren de rodillas por la mañana. Y dije, no, pues también pueden orar parados, ¿verdad? O acostados, tirados en el suelo. Fíjese, cuando Daniel oraba y cuando Dios le respondió, dice que él cayó al suelo sobre su rostro por la presencia de Dios. Y Daniel oraba 3 veces al día. Entonces dije, no, pues no es nomás en la mañana, ni tampoco nomás en la noche. Dije, entonces creo que no va por ahí. Fíjese lo que sucede, hermanos, cuando estos hombres capacitados por Dios, que ahora entendían las Escrituras, ¿cuál es el resultado de su oración? Ya leímos el verso 14, dice, todos estos perseveraban unánimes en oración. Fíjese el capítulo 2, verso 1, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. ¿Qué hacían cuando estaban juntos? Oraban. Y como respuesta, dice el verso 4, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. En el verso 5 muestra que todos, de todas naciones, moraban en Jerusalén. Dice que moraban los judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. De todas las naciones del mundo estaban ahí en ese momento
y cada uno escuchaba en su propia lengua. Dice el 7, y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan en un lenguaje despectivo? ¿No son estos iletrados los que están hablando? Dice el 8, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Fíjese, partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Permítame hacer un paréntesis, hermano, pero para eso es el don de lenguas. Para hablar las maravillas de Dios a los que no hablan tu lengua. Lee 1 Corintios 14 y te vas a dar cuenta de eso. El don de lenguas vino a estos hombres para que hablaran las maravillas de Dios a los que estaban ahí. El Espíritu Santo, entonces, hermanos, vino a investir de poder, como dice aquí la palabra, a todos estos que oraban y entendían las Escrituras, para que proclamaran, aún en otros idiomas, las maravillas que Dios había hecho a través de Jesucristo. Ese es el propósito, hermano, por el cual fueron llenos del Espíritu Santo, investidos de poder. Les leo Lucas 11:9. Es muy familiar para nosotros. Dice, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Les dije que era Lucas 11:9. Si usted lee Lucas 11, está hablando Jesús de la oración. El verso 2 dice, cuando oréis, decid esto. Y les dijo también, y llega el verso 9 y les dice, cuando estés orando, pide al Padre, y si no tienes el Espíritu Santo, pídelo. El Padre se lo dará a los que se lo pidan. Romanos 8:26, hermano, también dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir como conviene no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es necesario, hermano, entender las Escrituras para poder orar correctamente. Y es necesario el Espíritu Santo porque a veces no sabemos cómo hablar delante de Dios, qué pedir delante de Dios. El Espíritu Santo nos capacita para ir al lugar santísimo delante de Dios y orar conforme a su voluntad. Dios da el Espíritu Santo, el poder de Dios, a aquellos que han creído en Jesucristo, aquellos que han sido bautizados en su muerte y resurrección, aquellos que se lo piden, lo buscan y llaman a su nombre. ¿Pero para qué, hermanos? Para que sus oraciones sean llenas de poder, conforme a la voluntad de Dios, a través del Espíritu Santo que intercede por nosotros, y puedan entonces llevar el mensaje de salvación a todas las naciones en toda lengua.
Hermanos, si la iglesia no entiende el propósito de su existencia, si el creyente no entiende las Escrituras y tampoco el propósito de su llamado, estaremos haciendo oraciones erróneas, sin propósito, mucho menos serán contestadas. Santiago 4:3 dice: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Escuchen lo que dice Eclesiastés 5:1: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Por tanto, sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño, y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Dice el verso 7: donde abundan los sueños, también abundan las vanidades y las muchas palabras. Mas tú teme a Dios. ¿Recuerdan que en Mateo 6 nos habla el modelo de oración? Dice el verso 7: y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. No depende de las muchas palabras, hermano, que Dios va a escuchar, sino de si oramos conforme a su voluntad. Dice Juan 5:14, y esa es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y esas son las oraciones, hermano, que Dios responde. Ahí en Hechos 4, hermano, acompáñeme. Hechos 4, verso 23. Está hablando de Pedro y Juan. Fueron puestos en libertad. Vinieron a los suyos, contaron todo lo que les había sucedido. En el verso 24 dice: y ellos, habiéndolo oído, es decir, todos los discípulos, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Se acuerda el Padre Nuestro cómo inicia? Exaltando el nombre de Dios. Lo mismo hicieron esos hombres que tenían el entendimiento de Dios. Exaltaron el nombre de Dios, y dice el verso 25, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Verso 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y aquí está la oración, hermanos. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y fíjese lo que pasa, hermanos. El verso 31. Cuando hubieron, ¿qué? Orado. Inmediatamente, hermanos, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Cuál fue su petición? Concede, Señor, que estos tus siervos hablen con denuedo la palabra de Dios.
Y en cuanto terminaron, Dios contesta la oración. Porque era conforme a su voluntad, hermano. Porque ellos entendían que esta era la voluntad de Dios. El hablar la palabra de Dios con denuedo. Vamos a Hechos 12. Hay muchas historias, hermano, aquí en el libro de los Hechos. Yo solamente resalté 3 que me parecieron bastante relevantes. En Hechos 12, Herodes tomó preso a Pedro. Y en el verso 4 dice: y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, fíjese, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. De antemano le digo, hermano, que esta es la voluntad de Dios. Orar por los santos creyentes sin cesar. Y fíjese lo que pasa, hermano, en el verso 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. El poder de Dios en acción por causa de la oración de la iglesia. Qué poderoso, hermano. Ve el verso 10. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Solita se abrió la puerta. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Lo querían matar, hermano. Dice el verso 12: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. La iglesia orando, hermanos, por la libertad de Pedro. Después dice en el verso 17 que Pedro les contó cómo es que el Señor lo había sacado de la cárcel. Respuesta inmediata, hermanos, a la oración conforme a la voluntad de Dios de una iglesia que está reunida, perseverando en oración, en el Espíritu, conforme a la voluntad de Dios. No estaban pidiendo, hermano, por casas, carros, ni siquiera la salud, hermanos, porque ellos habían puesto su vida en las manos de Dios y sabían que Dios tenía cuidado de ellos. ¿Recuerdan, hermanos, cuando Jesús les dice a sus discípulos: no os turbéis, ¿por qué habráis de comer? A mí me resulta bastante impresionante, hermanos, como en Juan 21, cuando los discípulos estaban dentro del mar de Galilea, ven a lo lejos a Jesús y dicen: es el Señor. Y cuando llegan, Jesús ya les tenía preparado un pez. Escucha bien, hermano, el que entrega su vida a Cristo por completo, Cristo tiene cuidado de su vida. Tú no te preocupes qué has de comer, qué has de vestir, porque yo tengo cuidado de ti. Esto lo entendieron ahora los discípulos. Hechos 16, hermano, esa es la tercera historia. Lucas narra la historia de Pablo y Silas. Dice el verso 20: después de haberles azotado mucho, les echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. Dice el verso 24: el cual, recibido este mandamiento, los metió en el calabozo de más adentro,
Ponga atención, hermano, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. El cepo eran 2 maderas en el cual había 2 agujeros donde metían los pies y te aseguraban los pies con las maderas para que no te escaparas. Estaban en el calabozo de más adentro con los pies en el cepo. Fíjese, pero a medianoche, ¿qué estaban haciendo? Orando. Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. El poder de la oración de estos 2 hermanos no solamente fue en beneficio de ellos, hermanos, fue en beneficio de todos los que estaban en la cárcel, por causa de su oración. Y fíjense cuál es el resultado de esta oración. El carcelero, dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Y entienda este milagro, hermano, que está en medio de estos 2 versículos. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Dónde estaba Pablo y Silas? En el calabozo de más adentro. No lo dice la Biblia, hermano, pero yo creo que el Espíritu Santo le dijo: grita, porque el carcelero allá afuera se quiere matar. Y Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal. Es decir, gritó para que lo escuchara porque estaba muy lejos. No lo podía ver. No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo una luz, por eso les digo que no lo podía ver, porque no había luz. Pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró entre los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Cuál es el resultado de la oración de estos 2 hermanos? La salvación de este hombre. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa, y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ese es el resultado de la oración, hermano. Fíjese cómo los discípulos, ellos no entendían cuál iba a ser el propósito por el cual estaban ahí. Pero el propósito por el cual Dios los llevó ahí y los puso a orar fue para que este hombre fuera salvo, él y toda su casa. Y esa es la voluntad de Dios, hermano. Que sean salvos todos los hombres. Como conclusión, entonces, hermanos, hemos visto el ejemplo de por qué cosas debemos orar. Por la libertad de los creyentes que están presos injustamente, para que juntamente, al igual que nosotros, puedan seguir anunciando el mensaje del Evangelio. Y a nosotros también nos es impuesta esa carga. También, ¿por qué debemos orar? Por la libertad de los que son presos y esclavos del pecado. Porque la voluntad de Dios es que ninguno se pierda, más que todos procedan al arrepentimiento. También, ¿por qué debemos orar, hermano? Porque Dios nos dé de nuevo para predicar el mensaje de salvación a todo el mundo. Porque esa es la voluntad de Dios. En Lucas 4:18, haciendo referencia a Isaías 66:1, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido
para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Para eso vino el Espíritu Santo en Jesucristo. ¿No será que para eso también Dios nos ha dado su Espíritu Santo? Para predicar las buenas nuevas, para traer las palabras de libertad al que está esclavo del pecado. Primera de Timoteo 2, hermano, acompáñenme rápidamente, ya para terminar. Primera de Timoteo 2, Pablo da instrucciones a Timoteo y le dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Fíjese, hermano, yo antes entendía que había que orar por nuestras autoridades para que vivamos mejor, ¿no? Pero fíjese cuál es el contexto. Fíjese el verso 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, incluyendo los reyes y nuestros gobernantes, hermano. ¿Cómo podremos vivir quieta y reposadamente? Solamente con hombres y mujeres salvos, conocedores de la verdad. Dice el verso 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Para esto yo fui constituido predicador y apóstol. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Con qué motivo, hermano, Jesucristo constituyó discípulos y apóstoles? Para predicar la salvación a todo hombre, dice aquí. Digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Esa es la instrucción de Pablo a una iglesia. Las instrucciones de Pablo a Timoteo. Entonces, hermano, resumiendo, les digo que esto es lo que debemos hacer, hermano. Leer, entender y llenarnos constantemente de la palabra de Dios. Pedir a Dios su Espíritu Santo para que, como dice 1 Corintios 2:14, el Espíritu Santo, a través de él podamos entender las Escrituras. Porque a nosotros nos ha sido dada la mente de Cristo. Es la Biblia, hermano. Pero se entiende en el ámbito espiritual. Lo mismo los discípulos, hermano, primero tuvieron que entender las Escrituras, ¿cierto? Después podremos orar a Dios con el entendimiento correcto. Dice constantemente los versos que leímos que oraban y rogaban con toda oración y súplica. Velaban, perseveraban, eran constantes en oración. Debemos entender no solamente las Escrituras, hermano, para después poder orar a Dios con entendimiento a través del Espíritu Santo. Porque Él es el que intercede por nosotros delante de Dios.
y nos hace saber cómo hemos de hablar delante de Él. Y entonces, hermano, cuando todo esto acontezca, veremos el poder de Dios en acción. Todo, hermano, desatado de la oración, de hombres y mujeres que llevan el mensaje de Dios y son constantes en oración. Pero no podemos orar sin un entendimiento correcto, hermano. No podemos creer que por muchas palabras Dios nos escucha, ni tampoco pedir por nuestros propios deleites, ¿no? Dice Santiago, sino pedir conforme a la voluntad de Dios. Y sabemos que la voluntad de Dios, hermano, es nuestra santificación. Dice 1 Tesalonicenses 4:3, perdón. Esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que huyas de la fornicación. La voluntad de Dios, hermano, es que todos se arrepientan, todos los hombres y mujeres se arrepientan y procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que seas continuamente lleno del Espíritu Santo, dice Efesios 5:18. Esa es la voluntad de Dios, hermano. Y cuando oremos conforme a la voluntad de Dios, veremos las respuestas de Dios. El poder de Dios en acción. Yo le voy a pedir que se ponga de pie, hermano. Vamos a inclinar nuestro rostro y orar a Dios para que con un entendimiento correcto podamos levantar oración como iglesia por nuestros hermanos que están en todo el mundo sufriendo persecuciones, por nuestros hermanos en la fe, que algunos de ellos son bebés espirituales y que apenas están creciendo en la palabra, por los hombres y mujeres que son esclavos del pecado, porque sabemos que la voluntad de Dios es que ellos crean en Jesucristo y se arrepientan. Oremos, hermano, porque nos dé de nuevo Dios para predicar el mensaje de la salvación a todo el mundo. Oremos, hermano, por nuestros familiares que son presos de sus propias concupiscencias, que son presos de aquel que le pertenece la potestad del aire, dice la Biblia, quienes tienen el entendimiento entenebrecido y no pueden entender la palabra de Dios. Oremos, hermano, al Dios y Padre, creador del cielo y del universo y de todas las cosas que en él hay. A ti, Padre Santo, en esta noche levantamos nuestras manos, Señor, con ruego y súplica a través del Espíritu Santo que tú nos has dado, el cual nos hace saber las palabras que hemos de hablar delante de ti, que no por ser pocas o muchas, Señor, tú las escucharás, sino por entender cuál es tu voluntad. Porque esto tenemos por seguro, Señor, que cuando oramos conforme a tu voluntad, tú nos escuchas. Oh bendito Padre, en esta noche te pedimos, Señor, primeramente por la iglesia, Padre, por todos los que vienen, Señor, a escuchar el mensaje de Jesucristo, por las ovejas, Señor, por quienes Cristo ha derramado su sangre,
Oh Padre, porque tú levantes obreros en tu mies, Señor, y les traiga, Señor, alimento. Con tu palabra, Señor, tú los alimentes a tu iglesia en todo el mundo, Padre. A la novia de Jesucristo, Señor, la cual tú has determinado que estará sin mancha delante de ti. Alimenta a tu iglesia, Padre, con tu palabra. Trae esa carga, Señor, a todos los predicadores, Señor, que se vuelvan a ti, que se vuelvan a tu palabra, que se alejen de las fábulas, Padre, que se alejen de las historias vanas, Señor, que les sea suficiente tu palabra, porque tu palabra es útil para enseñar, redarguir, Señor, para que el obrero, Señor, el hombre de Dios, sea enteramente perfecto, capacitado para toda buena obra. Tu palabra es suficiente, Señor. Yo te pido, Padre, por todos los pastores, todas las personas encargadas de toda iglesia, Señor, de tu Hijo Jesucristo, que les traigas tu palabra y que ellos enseñen tu palabra fielmente, Padre, porque solamente por tu palabra puede ser alimentado tu pueblo. De igual manera, Padre, yo te pido que tú santifiques tu iglesia. Así como tu Hijo Jesucristo oró delante de ti, Padre, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Santifica tu pueblo, Padre. Porque solamente una iglesia llena de tu palabra, solamente una iglesia que de sus labios salen tus dichos, no los dichos populares, Señor, sino los dichos que tú has dejado escritos. Solo de esta iglesia, Señor, de una iglesia santa, pura y sin mancha, Señor, solamente de una iglesia así, Señor, pueden salir oraciones conforme a tu voluntad. Solo una iglesia que entiende tu palabra, tu voluntad, puede orar con entendimiento delante de tu presencia, Padre Santo. Te pido, Padre Santo, por todos aquellos que están esclavos del pecado, nuestros familiares, Señor, padres, hermanos, tíos, primos, todos, Señor, todos aquellos que son esclavos del pecado. Te pedimos, Padre, por denuedo, porque tú traigas a nuestra mente, a nuestras bocas lo que hemos de hablar delante de ellos, para que ellos se vuelvan a ti, Padre, y ellos sean rescatados de las garras del enemigo, que sean rescatados del borde del precipicio al infierno, Padre, por tu palabra, a través de tus hijos, por medio de tu Espíritu Santo, Padre. Porque solo una cosa, Señor, el hombre tiene segura, y es la muerte, Padre. Y después de la muerte viene el juicio, Señor. Oh Señor, danos entendimiento, danos denuedo de tu palabra, para hablar a todo hombre y mujer, Señor, de las maravillas que tú has hecho a través de tu Hijo Jesucristo, Padre.
Oh bendito Padre, yo te ruego, Señor, que tu palabra sea exaltada y glorificada, Señor, por sobre todas las cosas, por medio de tus hijos, por medio de la oración de tus santos, Señor. Y que seamos testigos, no solamente, Señor, de Cristo y de su poder, sino de la transformación, Señor, divina que tú puedes traer a la vida de todos los que creen, Señor, en tu Hijo Jesucristo. Gracias, bendito Padre, por tu amor, tu bendición, por el entendimiento que nos das, Padre Santo. También levantamos un ruego, Señor, un clamor, estando en tu presencia. Porque tú traigas el entendimiento a los que son verdaderamente tus hijos, Padre. Que tú tienes cuidado de nosotros. Que tú eres nuestro pastor y tú nos llevas a pastos delicados, Señor. Tú tienes cuidado de nosotros. Tú nos das alimento, tú nos das reposo. Tú nos das abrigo y sustento, Padre, y con estas cosas somos felices. Porque nuestra vida está escondida en Cristo. Y nuestra ciudadanía, Señor, no es en esta tierra, sino en cielos nuevos, tierra nueva, Señor, la cual vendrá de los cielos con tu Hijo Jesucristo, Padre. Padre, trae la tranquilidad a tus ovejas. Que toda obra, Señor, todas las cosas que suceden obran para bien. A los que te aman, a los que te temen, a los que tiemblan delante de tu presencia, Padre, para ellos es esta promesa. Todas las cosas, Señor, en esta vida obran para bien. Aún cosas que no entendemos, Padre, que suceden. Nada imposible para ti, Padre Santo. Porque aún de una masa, Señor, una masa corruptible llena de pecado, tú haces una nueva criatura. Padre, ¿qué habrá imposible para ti? Si tú has creado de la nada, Señor, los cielos y la tierra, ¿acaso no podrás crear alimento y sustento para nosotros? Oh Padre, quita de nosotros todo corazón incrédulo. Quita de nosotros y de tu iglesia, Padre, toda apatía, todo aquello que estorba, Señor, de escuchar el mensaje de tu Hijo Jesucristo. Guíanos, Padre Santo, en tus caminos, en tu camino, Señor, a fin de que al final de nuestros días, Señor, podamos escuchar tu palabra. Buen siervo fiel, entra al gozo de tu Señor. Mas es difícil, Señor, estar en este mundo, rodeado de este mundo, contaminados, Señor, nuestros pies, nuestros ojos, nuestras mentes con todo lo que produce este mundo. Recuerda, Padre, que no somos de este mundo, Señor. Así oró tu Hijo delante de ti, Señor. No te ruego
que los saques del mundo, sino que los libres del mal. Esa es nuestra oración, Padre, por nuestros jóvenes y adolescentes. Te rogamos, Padre, que en medio de una generación perversa tú los libres del mal. Que tú guardes sus ojos, Señor, de cosas vanas, de fornicaciones, de idolatrías, Padre. Que tú los guardes, Padre Santo, a todos ellos, de la maldad de este mundo. Que peleas, Señor, porque caigan en pecado, porque salgan de tu santidad, Padre. Mas nosotros como iglesia rogamos delante de ti, Padre, porque tu poder les guarde y aún ángeles acampen a su alrededor, Señor, y los libren del mal poderosamente, Padre, con tu poder, con tu palabra en sus mentes. Sean capaces de alejarse del mal, Padre Santo, porque esto es bueno y santo, agradable delante de ti, Padre, que nos alejemos de la fornicación. Oh bendito Dios, santifica a tu iglesia, Padre. Guarda a tus ovejas, Jesucristo, del mal. Guárdalos del falso profeta. Guárdalos del que viene con mentiras, con astucia a engañarlos y a desviarlos de tu camino, Padre. Y que sea predicada tu palabra, Señor, hasta el último rincón del mundo, para que todo hombre y mujer, Señor, tenga la oportunidad de escuchar el mensaje de redención de tu Hijo Jesucristo, proceda al arrepentimiento y puedan ser salvos de tu ira, Padre. Todas estas cosas, Padre, te las pedimos en el nombre precioso, en el nombre de aquel que es Señor de señores y Rey de reyes, a nuestro amo en los cielos, nuestro gran Señor Jesucristo. Gracias, bendito Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos y creemos que nuestros ojos verán tus maravillas, Señor. Cuando aquel incrédulo se arrepienta, Padre, sabremos que nuestra oración ha sido contestada. Gracias, bendito Dios. Gracias, Señor Jesucristo, por tu redención. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre Santo. Padre, te pido que esta palabra haga raíz, Señor, en los corazones de mis hermanos, Padre, y que crezca, Señor, una planta, Señor, que pueda traer fruto delante de ti, Señor. Y sabemos que es tu Hijo Jesucristo
en nuestros corazones. Y el fruto, Señor, son nuestras buenas obras, las cuales tú has preparado de antemano para que en ellas andemos. Y al final de todos nuestros días te demos gracias por este privilegio, Padre, de ser llamados tus hijos. Y si hijos, herederos juntamente con Cristo. Muchas gracias, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Muy bien, hermano, pues yo le invito a que medite no en mis palabras, no en mi enseñanza, sino que medite de día y de noche en la palabra de Dios. Porque aún después de todo lo que podamos hacer, lo único que podemos decir, somos siervos inútiles. Porque lo que tenemos que hacer, eso hicimos. La gloria sea a Jesucristo, hermano, y a su palabra. Que Dios le bendiga, hermano. Gracias.